vamos a analizar el caso, ya que vimos los conceptos. Bueno, aquí hay algunas preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico probable? La explicación fisiopatológica, exámenes de laboratorio y gabinete y el tratamiento. No sé si alguien gustaría, pues bueno, desarrollar las preguntas así muy general, de acuerdo a lo que ya vimos. Porque bueno, parece que a la larga el examen viene más puros casos clínicos, entonces son más los conceptos teóricos igual los pueden estar checando, pero aquí lo importante es cómo hacen el análisis y cómo llegan al diagnóstico y obviamente qué es lo que cómo se va a tratar. Entonces a la larga creo que es lo más importante y que bueno, estos son pues más que todo estrategias que en el internado, ¿sí? Frecuentemente uno las utiliza, a lo mejor por el tipo de hospital donde estuvieron, no tuvieron la oportunidad totalmente de hacer el ejercicio, sobre todo cuando hay gente que hace o que tiene la responsabilidad de hacer el diagnóstico y el tratamiento, como en la mayoría de los hospitales hay residentes, entonces no les dan oportunidad que realmente ustedes tomen pues la decisión de hacer un diagnóstico y obviamente hacer un tratamiento adecuado. Pero en la mayoría de los exámenes, como ustedes están acostumbrados, el tipo de exámenes que ustedes hacen aquí en la facultad, todos son de casos clínicos con decisión clínica. El enfoque en relación al tratamiento es muy general, sin embargo, parece que ya en el examen pues ya es un poquito más detallado y a veces es la forma de acuerdo a lo que saben de cuestiones teóricas, que es lo que se debe de hacer de acuerdo a lo escrito en la literatura, y es la forma de evaluar qué tanto han aprendido. No sé si alguien quiera comentar lo del caso. ¿No? Pues está muy sencillo. ¿Sí? Ajá. Ah, bueno. Antes de que le dijeran ya le adelantó. Bueno, bueno, entonces de acuerdo a lo que es el cuadro clínico, si vemos el tiempo de duración de las manifestaciones, ¿sí? Son de 25 minutos, ¿sí? Entonces eso va de acuerdo al cuadro clínico de angina. Ahora es de inicio súbito, ¿sí? Entonces es una angina inestable de recién inicio. ¿Qué otra cosa? Dice aquí la doctora que la frecuencia cardíaca, bueno, está conservada, la presión arterial también. Bueno, el cuadro clínico obviamente es típico, tiene un dolor opresivo, la intensidad, la duración, lo que es la irradiación, lo que es náusea, el vómito y la diaforesis. Entonces eso es muy típico de un cuadro de isquémico agudo, ¿sí? Aquí lo importante es que, bueno, es en forma súbita. Si nosotros podemos o queremos clasificarlo de acuerdo a la clasificación de Braunwald, que por ahí me preguntaban qué utilidad tiene, ¿cómo pondríamos esa clasificación? De acuerdo a la clasificación de Braunwald, ¿cómo estaría? Entonces, bueno, tenemos primero que es la primera vez que presentó el cuadro, entonces tiene menos de 48 horas de haber iniciado. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo al primer rubro, ¿qué sería? ¿Sería 1, 2 o 3? Sería 3, ¿no? Porque tiene menos de 48 horas de haber iniciado. Porque dice, presenta dolor precordial opresivo, ¿sí? En forma súbita. Entonces,
es 3, ¿sí? ¿Es A o B? A, pero ¿tiene anemia o...? A ver, acuérdense, si es A, tiene causa secundaria, hipertensión. Sí, presenta dolor prolongado opresivo, lo presentó súbitamente. Súbitamente. Sí, sí, súbitamente. Es súbito, no. Entonces es 3, es B, porque es idiopático. O sea, no, bueno, al menos no tenemos el antecedente, aunque es hipertensa, y según la presión estaba normal. Entonces es idiopático y sin tratamiento. ¿Sí? Porque no tenía tratamiento previamente. Entonces sería 3B1. ¿Sí? Según la clasificación de Brandwein. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a la explicación fisiopatológica, ¿qué es lo que está pasando ahí si es algo súbito? Entonces, la fisiopatología es que tiene una placa inestable con probablemente una ruptura superficial y que está formando un trombo. ¿Sí? Ahora, ¿qué estudios de laboratorio mandamos a hacer? Entonces vamos a solicitar lo que son todos los marcadores de muerte celular, ¿sí? Hay que hacer CPK, troponinas, ¿sí? Mioglobina, que de acuerdo al cuadro clínico lo más seguro es que van a estar normales, que no va a haber alteraciones, ¿sí? Si hacemos marcadores probablemente puede haber leucocitosis, pudiera ser un hallazgo, al igual que lo que es la proteína C reactiva. Pero si no hay muerte celular, obviamente los marcadores están normales. Si mandamos a hacer exámenes de lo que es gabinete, si tomamos un electro, bueno, va a estar normal, ¿sí? Entonces aquí, para terminar el diagnóstico, sería realizar estudios de viabilidad miocárdica, estudios de medicina nuclear o ecocardiograma con aplicación de fármacos para hacer el diagnóstico si tenemos duda del diagnóstico, ¿sí? Y obviamente, bueno, ya teniendo el diagnóstico de la angina inestable como tal, pues el tratamiento, ¿sí? De entrada, por ser algo agudo, es hospitalizar al paciente e iniciar el manejo con antiagregantes plaquetarios, heparina, vasodilatadores y betabloqueadores. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda o pregunta. Ahora, si cambiáramos el tiempo de evolución, si tuviera más de 30 minutos, entonces el manejo es totalmente diferente, ¿sí? Y obviamente la estrategia es lo mismo, mandar a hacer exámenes de laboratorio, ahí sí vamos a ver lo que son marcadores de muerte celular, y el tratamiento también es trombolíticos, aparte de todo lo demás. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda o pregunta de eso. ¿Sí? Aquí el doctor pregunta que el tratamiento posterior a un infarto. El tratamiento posterior para una angina inestable para que no evolucione a un nuevo evento de angina inestable o que no evolucione a un infarto. Bueno, primero es estabilizar lo que es el cuadro clínico. Se menciona que para que se estabilice una placa inestable son entre 48 y 72 horas. Que la placa inestable se repare y que el endotelio se vuelva otra vez a reparar. Entonces se debe de dar el manejo en reposo con todas las medidas. Y al momento que ya se tenga aproximadamente 48 horas sin manifestaciones de inestabilidad de la placa, que casi siempre es por cambios electrocardiográficos o cuadro clínico, el paciente posteriormente se sigue con manejo son pacientes que se pueden hacer pruebas de esfuerzo en forma temprana, más o menos entre 5 y 7 días, para ver si esa estabilidad de la placa se continuó y se sigue programas de rehabilitación, aparte de dar todos los medicamentos. Ahora, lo que es anticoagulación formal, se menciona que se suspende entre los 5 y 7 días.
y solamente se queda con antiagregantes y betabloqueadores. ¿Sí? Y modificar todos los factores de riesgo. Si los pacientes son diabéticos y están descompensados, manejar la diabetes, al igual si son hipertensos y están descompensados, es lo mismo, y si tienen dislipidemia también. Aunque hay mucha controversia en los pacientes que tienen dislipidemia, o igual que son pacientes que no tienen dislipidemia y que el uso de estatina se ha visto que estabiliza la placa. Hay gente que dice, bueno, que sí sirve, hay otra gente que dice que pues, realmente no tiene ningún beneficio. ¿Sí? Pero realmente el manejo después de que se estabilice el paciente es continuar con todo el manejo. Lo único que se va a quitar va a ser lo que es lo que es heparina. ¿Sí? Si después de que se hace una prueba de esfuerzo, durante el esfuerzo que se hace, les digo, entre 5 y 7 días, vuelve a salir con cambios electrocardiográficos, es una indicación que el paciente se debe hacer cateterismo para ya hacer un procedimiento invasivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Por ahí atrás. Bueno, está muy aburrido, muy fácil, muy sencillo. ¿O es mucha información? Sí. Si el paciente al momento que tuvo el cuadro clínico tuviera más de 110 de diastólica, se considera que pudiera ser secundario al descontrol hipertensivo. Entonces ahí sí ya le pondremos que es por descontrol hipertensivo. Si es una angina inestable por secundaria a descontrol hipertensivo. Sí. Bueno, entonces, ¿dudas o preguntas? ¿No? Bueno, entonces otro de los temas es lo que es la angina estable, que esto, bueno, es más sencillo y el fundamento sigue siendo lo mismo, que es el desequilibrio entre el aporte y consumo de oxígeno. Aquí se menciona que hay ciertos síntomas que se van a acentuar, sobre todo en algunas situaciones especiales. Se menciona que el estrés y las variaciones de la temperatura pueden influir en que aparezca el cuadro clínico. Se menciona que en los lugares donde la temperatura es muy baja, eso va a asociar frecuentemente que el paciente que tiene angina ya crónica empieza a tener cuadros de repetición, ¿sí? Asociado a que si el paciente tiene cierto estrés, eso provoca que aparezcan más el cuadro clínico. Ya se bloqueó esto. Pero bueno, de lo que son las causas, ¿sí? Que ya habíamos comentado, ¿sí? Pueden ser algunas, bueno, la principal son aterosclerosis, aunque se menciona que puede ser anormalidades de las arterias coronarias. Hay algo que se llama puentes miocárdicos, ¿sí? Que son de las causas raras, pero que también pueden causar lo que es la angina, vasculitis, sobre todo en los pacientes que tienen lupus eritematoso. Muchos de ellos pueden tener angina o incluso infartos y les hacen cateterismo. Las arterias epicárdicas están normal y el problema es que tienen problemas de vasculitis solamente. Y aquí el tratamiento es totalmente diferente porque pues, a ellos no se les puede hacer cateterismo ni poner puentes. Otras cosas raras, les digo, realmente disección aórtica, granulomas que causen obstrucción, ¿sí? Tumores que pueden ser extracardíacos que pueden causar obstrucción. Por ahí, dentro de lo que es la estenosis aórtica, al momento que hipertrofia mucho lo que son los surcos interventriculares o auriculoventriculares, pueden comprimir y eso puede causar una obstrucción mecánica, ¿sí? Y bueno, hay reportes de gente
que han estado jugando fútbol, soccer, fútbol americano o básquetbol, que directamente reciben traumatismos en tórax y causan angina o incluso pueden tener infartos agudos, ¿sí? Cosas transitorias, como ya habíamos comentado, el espasmo, en lo que es angina de Prinzmetal, ¿sí? Que es la causa más común. Embolismos, en pacientes que tienen prótesis o tienen fibrilación auricular, pueden tener embolismo hacia las arterias coronarias, o aquellos que tienen alguna deficiencia de proteína C, proteína S. En los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido primario pueden tener trombosis in situ, ¿sí? Que son causas no comunes, pero que se deben de tomar en cuenta, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedades sistémicas y que pueden tener cardiopatía isquémica y no necesariamente es por aterosclerosis. Bueno, entonces aquí la fisiopatología es muy parecida, nada más que también hay una lesión obstructiva que va a disminuir la luz del vaso. Les comentaba que para decir que es una lesión obstructiva, se menciona que es más del 50%, que va a disminuir la luz del vaso, y que esta se puede asociar también frecuentemente a un espasmo. Entonces, frecuentemente las placas de atenoma se pueden asociar a espasmos coronarios y eso acentúa más el evento isquémico. Ahora, lo que es en relación a factores de riesgo, también tenemos pues, todos los clásicos, ¿sí? Lo que es tabaquismo, diabetes, hipertensión, ¿sí? Hay lo que les comentaba, colesterol total, y sobre todo cuando HDL es muy baja y LDL es muy alta. Hay otros factores, ¿sí?, que se menciona que no son muy comunes, como es el incremento de homocisteína, ¿sí? Hay también factores protrombóticos, alteraciones en lo que es el fibrinógeno, que son causas no muy comunes y que cuando tenemos un paciente, sobre todo jóvenes, y que empiezan a tener problemas de cardiopatía isquémica, entonces vamos a tratar de buscar alguna alteración, no necesariamente por aterosclerosis, ¿sí? Entonces aquí dividimos los factores de riesgo, a diferencia de cuando vemos el infarto, que realmente es lo mismo, son factores independientes, factores condicionantes y factores predisponentes, ¿sí? Que son los mismos, nada más clasificados de formas diferentes. Por ahí también tengan cuidado porque a veces en los exámenes también les ponen así, a veces les ponen factores de riesgo modificables, no modificables, factores predisponentes, condicionantes o independientes, ¿sí? ¿Qué es un puente miocárdico? Es como si fuera, bueno, es una fibra muscular que está sobre lo que son las arterias epicárdicas, y al momento que hay la contracción se estira ese puente y obstruye mecánicamente. Sí, que es un hallazgo, el diagnóstico se hace por cateterismo, que al momento que se hace el cateterismo se observa durante la sístole, se observa esta interrupción del paso de la sangre en alguna de las arterias y se hace el diagnóstico de un puente. El tratamiento es muy difícil que sea quirúrgico porque para localizar el puente, pues casi siempre se les da medicamento nada más para disminuir la frecuencia cardíaca y evitar que sea tan fuerte la fuerza de contracción para que no les dé angina. Bueno, de los síntomas, regresamos a lo mismo, es el típico dolor, nada más que la diferencia es que se va a incrementar de acuerdo a ciertas situaciones que van a aumentar la frecuencia cardíaca, como es la actividad física, el estrés emocional, la exposición al frío, digestión pesada, ¿sí? Y el tabaco. En ocasiones hay pacientes que cuando fuman es que les da lo que es la angina. Se menciona que esto es porque hay alteraciones en la vasculatura que son muy sensibles a lo que es la nicotina y causan una vasoconstricción, ¿sí? Como les decía, hay gente que vive en lugares donde la temperatura es muy baja, entonces el hecho de, sobre todo en épocas de invierno, es cuando más cuadros de angina les da. Hay gente que incluso son muy sensibles, que el hecho de abrir el refrigerador y recibir el frío del refrigerador les puede dar dolor. Bueno, la duración es
menos de 30 minutos, tiene toda la sintomatología que habíamos comentado y de acuerdo a los síntomas hay una clasificación que nos va a servir para tanto pronóstico como tratamiento, que es la de la Sociedad Canadiense de Cardiología, que lo que toma en cuenta es la presencia de angina. Por ahí vamos a ver lo que es la clasificación de insuficiencia cardíaca de la Asociación de Nueva York. Esta es muy parecida, la única diferencia es que en vez de disnea se utiliza angina. Entonces se dice que está un paciente en clase funcional 1 que tiene angina, pero que está asintomático. Clase funcional 2, aquel que tiene angina con esfuerzos de grandes a medianos esfuerzos, y se dice que está en clase funcional 3 cuando tiene angina de pequeños esfuerzos, y por último clase funcional 4 cuando tiene angina en reposo. Obviamente esto también habla de gravedad. Si alguien ya tiene una angina de esfuerzo, pero empieza a tenerla en reposo, ya puede cambiar al rubro de lo que es angina inestable. ¿Sí? Y eso habla de que el vaso afectado se está tapando cada vez más. Bueno, en la exploración física, si el paciente no tiene el cuadro clínico, puede estar normal, y lo único que podemos escuchar es un cuarto ruido, que lo que nos está traduciendo un cuarto ruido es la rigidez del tejido cardíaco durante el llenado, más bien durante la contracción auricular, y eso se da por la isquemia, ¿sí? Pero si el paciente tiene, o al momento que acude empieza con dolor, pues puede tener todo lo que es tercer ruido, congestión pulmonar, ¿sí? Pues la presión le puede bajar, la presión puede subir, dependiendo cómo esté y qué tanto esté afectando la función del corazón. Vamos a ver los síntomas. Aquí también es importante identificar si un paciente tiene algún problema del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ya sea estenosis aórtica, valvular, subvalvular o supravalvular, también puede tener angina. Y aquí, bueno, la causa es el problema obstructivo. Si recuerdan, durante la diástole se va a llenar las coronarias, y cuando hay un problema de una estenosis aórtica, lo que va a provocar es que disminuya la perfusión a nivel de las coronarias, y eso va a provocar el dolor. Entonces, durante la exploración es importante determinar si hay soplos y en su momento hacer estudios para ver si ese soplo está causando obstrucción y es la causa de la angina. Bueno, de pruebas diagnósticas que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer lo que es electrocardiograma en esfuerzo, ¿sí? Que era lo que en algún momento preguntaba alguna de las doctoras. Entonces ese es el estudio que más nos va a ayudar para hacer el diagnóstico. Si tenemos un ecocardiograma nada más simple, no nos sirve para hacer el diagnóstico, al igual que si tengo un electrocardiograma en reposo tampoco me va a servir. Si yo tengo pruebas de estrés, ya sea ecocardiograma o pruebas de medicina nuclear, todavía nos va a ayudar más, porque la sensibilidad y especificidad es más del 90% en ambos estudios, sea ecocardiograma con dobutamina, una prueba de esfuerzo con MIBI, es más alta la sensibilidad y especificidad. Una vez que ya tengamos esos estudios, si el paciente es candidato, también podemos hacer un cateterismo cardíaco, y hay algunos pacientes que se les puede poner un monitoreo Holter, en el cual vamos a ver cambios electrocardiográficos, sobre todo cuando el paciente camina, y cuando camina y desarrolla lo que son las manifestaciones de angina. Bueno, este es un trazo de una prueba de esfuerzo. Aquí tenemos en el reposo, ustedes ven lo que es B3, B4, B5, B6, el ST está un poquito modificado. En el ejercicio, aquí el ST, hay infradesnivel. Entonces el diagnóstico durante la prueba de esfuerzo es por la presencia de un infradesnivel, que es el dato más característico que se observa, que es de una lesión endocárdica. Debe ser un infradesnivel que debe ser mayor de 1 milímetro de profundidad. Sí, hay algunos que se ponen más estrictos que dicen que debe ser más de 2 milímetros, ¿sí? Y de tiempo debe ser más de 0.08 de segundo.
y que el segmento ST debe ser recto como se ve aquí, ¿sí? Por ahí a veces son preguntas que le dicen el dato electrocardiográfico, una prueba de esfuerzo, ¿cuál es el que nos sugiere que tiene cardiopatía isquémica? Pues es el infradesnivel del segmento ST en cualquiera de las caras, y las características es de que debe ser más de 1 milímetro de profundidad y en tiempo mayor de 0.08 de segundos. En ocasiones también puede presentar durante el ejercicio o el reposo alteraciones del ritmo. Como vemos aquí, hay una onda P que va migrando, entonces puede tener lo que es migración de marcapaso, o incluso puede tener una taquicardia ventricular durante el esfuerzo. Entonces el estudio de la prueba de esfuerzo es muy bueno para hacer el diagnóstico de lo que es ángulo de esfuerzo. Obviamente es un estudio que tiene también riesgos. Durante el esfuerzo el paciente puede desarrollar lo que es taquicardia ventricular, incluso pueden tener síncope, o incluso si es una placa que tiene una obstrucción muy importante, pueden tener un infarto durante la prueba de esfuerzo. Entonces ahí la persona que realiza la prueba de esfuerzo, que habitualmente son técnicos que están adiestrados en identificar este tipo de cambios electrocardiográficos, deben de detectarlos y obviamente detener la prueba de esfuerzo e iniciar el manejo con vasodilatadores, y casi siempre el cardiólogo está cerca de ellos para iniciar el manejo, y si se está infartando, bueno, ya dar las indicaciones para el manejo del infarto. Les decía que el estudio de estrés, el ecocardiograma de estrés, nos va a servir para ver alteraciones de la movilidad. Entonces es un eco en reposo, es una proyección apical 4 cámaras, es el septum, es la cara lateral, es la punta. Aquí lo que se magnifica es esto de que durante el estrés se va a modificar, ¿sí? Normalmente esto ahí es la sístole, se está contrayendo, entonces aquí yo esperaría que esta parte se contrayera hacia acá. Si ven, incluso aquí se hace como si fuera una especie de cuello y aquí se dilata. Esto es lo que se le llama que hay una zona de discinesia, y lo que indica es que en esta zona hay isquemia, ¿sí? Entonces es la forma de hacer el estudio de estrés, que puede ser con dipridamol o con dobutamina. Este es un trazo de un Holter. En el Holter puede ser de 2 o 3 canales. Cuando es de 2 canales casi siempre se toma en cuenta lo que es B1, y en algunos ponen B4, B5 o hasta B6. Entonces aquí tenemos B1, este es B4. Entonces ustedes vean, es el estado basal. Cuando empieza a hacer isquemia, empieza a haber también infradesnivel del segmento ST. La limitación del Holter es que casi siempre son nada más 2 o 3 canales. Entonces ahí la desventaja es de que si el paciente está desarrollando algún problema de isquemia en otra derivación, en otra cara que no ve el Holter, no va a hacer el diagnóstico. Esto, como les digo, casi siempre es B1 y B5. Entonces, para hacer el diagnóstico de cambios electrocardiográficos en la cara anterior nos sirve mucho, pero si quiero hacer el diagnóstico en la cara inferior, realmente el Holter no me va a servir, al menos que sea un Holter que tenga las 12 derivaciones. Sí los hay, pero no es lo más común que se solicite para hacer el diagnóstico, y esto del Holter casi siempre es para hacer diagnóstico de arritmias. Aunque en los pacientes diabéticos por la neuropatía, frecuentemente ellos no tienen ningún síntoma, incluso pueden tener, como les comentaba previamente, pueden tener infarto sin dolor, y la forma de hacer el diagnóstico de cardiopatía isquémica es colocándoles un Holter. En los diabéticos es muy útil y en ellos sí nos puede dar mucha información, nada más que dependiendo del territorio donde esté afectado. Ahora, el tratamiento, pues, realmente es algo parecido a lo que son todos los eventos isquémicos agudos, excepto que obviamente aquí no vamos a manejar lo que son las heparinas ni los trombolíticos. Entonces vamos a utilizar lo que son los inhibidores plaquetarios, aspirina, ticlopidina, clopidogrel, ¿sí? Si el paciente tiene dislipidemia, bueno, manejar la dislipidemia, nitratos, betabloqueadores, calcioantagonistas, y obviamente, bueno, en ocasiones podemos utilizar los inhibidores de la ECA, pero realmente aquí el que más utilizamos
por la fisiopatología es tratar de bajar la frecuencia cardíaca para disminuir el consumo de oxígeno. Y los que nos ayudan a hacer esto son los betabloqueadores. Hay pacientes que solamente usamos aspirina con un poco de betabloqueador y con eso mejoran las condiciones. Pero hay pacientes que el cuadro clínico no se controla, entonces hay que usar nitratos. Si las dosis de nitratos en un paciente ambulatorio mínimo son de 20 miligramos hasta 40. Incluso hay gente que usa 60 miligramos. De estos, bueno, pueden ser los nitratos de liberación prolongada, como es el mononitrato de isosorbide, o puede ser el dinitrato de isosorbide, que la vida media es mucho más corta. En la actualidad se recomienda que los nitratos deben ser de liberación prolongada para evitar que esté tomando muchas pastillas y sobre todo también para evitar lo que es tolerancia a nitratos, que les decía que pacientes que tienen angina ya crónica son pacientes que están tomando lo que son vasodilatadores del tipo de nitratos en forma crónica y llega un momento en que ya no les hace efecto, ¿sí? Pero el problema es porque la dosis es muy alta y ya el efecto de causar la vasodilatación ya no es adecuada y es cuando se hace terapias combinadas de utilizar lo que es el parche con beta bloqueadores para tratar de ayudar y que mejore el cuadro clínico. Ahora, una vez que el paciente se le dio el tratamiento, ¿sí? Y si a pesar del tratamiento en forma ambulatoria no mejorara, entonces son pacientes que son candidatos a angioplastía y en su momento, si no se puede hacer la angioplastía, pues hacer una cirugía de revascularización. En la actualidad, bueno, hay dos tendencias. Hay gente que dice que si se demuestra que tiene angina, se debe de inmediatamente tratar con cateterismo y hacer angioplastía o una cirugía. Hay gente que es conservadora y dicen, bueno, vamos a darle manejo médico, si no mejora, ya lo sometemos a un procedimiento invasivo. La mayoría de la gente que tiene angina de esfuerzo crónica es gente mayor. Entonces, habitualmente la gente mayor les hace el diagnóstico, ellos solicitan que primero se trate médicamente y si no mejoran las condiciones, ya se someten a lo que son estudios de diagnóstico más invasivos para ver si se puede hacer lo que es una angioplastía o una cirugía de revascularización. A diferencia de lo que es angina inestable, ahí realmente el tratamiento es más agresivo por la posibilidad de infarto, que es mucho mayor, y la posibilidad de muerte en los pacientes es mucho mayor. En los pacientes con angina crónica tienen la posibilidad de ser algo crónico y esto va a ayudar que tengan mayor circulación colateral y en algún momento mejoren los síntomas del paciente y no sea necesario un procedimiento más invasivo. ¿Alguna duda o pregunta?